es una publicidad lo que están escuchando. No se alarmen, somos nosotros, somos nada que perder. Seguramente muchos de ustedes se han cruzado en algún momento con esta publicidad, queriendo ver quizá algún contenido de nada que perder. Es posible que hayan entrado a nuestro canal, M24, y antes de una entrevista central, antes de algún informe, se encuentran con esto. Bueno, ya es una musicalización de nuestro Luqui, me temo que es un temún. ¡Es muy bueno! Muy bien. ¡Es muy bueno! Muy bien. En una realmente del otro lado. No, sí. Acá varios mandaron igual de la audiencia chistes con qué temur, tal cosa. La gente se subió. Pero bueno, ¿qué es Temu? Esto que a todos nos aparece en la publicidad, que muchos hemos escuchado hablar. Bueno, Temu es una tienda en línea que vende de todo a precios realmente muy bajos. Es como una especie de AliExpress, pero con un enfoque en cosas más baratas y cosas más llamativas. Viene de China y se ha vuelto muy popular porque aquí la gente, encuentra ropa, cosas para la casa y más, como decíamos, por muy poco dinero. Ya vamos a ver cuáles son los cuestionamientos a esta plataforma y cuál es la calidad de los productos que ofrece, pero en términos generales así podríamos definirla. Como les decía, yo nunca había entrado a esta plataforma. Preparando este informe dije, vamos a meternos en el mundo Temu, vamos a sumergirnos a ver qué encontramos por allí. Pueden ver en pantalla los que nunca han entrado. Y claro, uno se encuentra cosas realmente muy baratas. Y fui a ropa, que es lo que la gente mayoritariamente elige comprar allí. Uno puede encontrar camisetas desde 300 pesos, 500 pesos, puede encontrar pantalones desde 500 pesos, calzado desde 500 pesos. Precios que son difíciles de encontrar si uno va a tiendas formales aquí en nuestro país. Es evidente la diferencia respecto a los que uno se encuentra en cualquier tienda. Ahora bien, cualquier cosa encontrás. Lo que estamos viendo realmente ahí es impresionante. Y que yo fui a la pestaña principal, que es la pestaña de objetos más comunes, que es lo que la gente más compra. 137 pesos un reloj. Sí, ¿viste? Por poner un ejemplo simplemente. Pero después puedes encontrar objetos muy extraños, objetos muy llamativos para el hogar. Como decimos, cuestiones muy baratas, prendas muy económicas, juguetes muy baratos, relojes, como decías vos. Tentador. Pero, ¿qué impacto tiene esto para el mercado de compras de comercios formales que tenemos en nuestro país? Porque, está teniendo un crecimiento esto muy importante y esto termina impactando. ¿Cómo impacta? Mayo volvió a cerrar con un promedio de 150.000 envíos mensuales, lo que implica un movimiento de entre 14 y 15 millones de dólares en lo que refiere a compras online. Previo a la llegada de Temu, eran 45.000 los envíos por mes. Estamos hablando de 150.000 en este momento, o sea, más del triple de lo que se vivía previo a la irrupción de esta plataforma. ¿Cómo fue progresivamente el crecimiento? Desde que la aplicación desembarcó a mediados de 2024, en Uruguay las encomiendas han ido en aumento. 50.000 en mayo, 60.000 en junio, 90.000 en julio, 100.000 en agosto, 100.000 también en septiembre, 115.000 en octubre, baja a 100.000 en noviembre, cuando ya empiezan a haber dificultades para procesar la cantidad de envíos en aduanas. 170.000 en diciembre, un mes que por las fiestas sabemos que hay un incremento allí. Baja a 100.000 en enero, sube a 170.000 en febrero y se mantiene en 170.000 en el mes de marzo. Estamos hablando de un número realmente impactante cuando decimos que eran menos de 50.000 previo a la llegada de esta plataforma. Las compras, por ejemplo, del rubro prendas de vestir y complementos de vestir fueron por 44 millones de dólares entre enero y abril de este año. Esto según datos aduaneros. Es realmente disparatado. Y dentro de este segmento hubo importaciones, y si vamos desglosando por categorías, por ejemplo, pantalones largos, cortos y shorts para mujeres y niñas, 5,2 millones de dólares. Abrigos, chaquetones para mujeres o niñas, 4,7 millones de dólares. Trajes y conjuntos para hombres, 4 millones de dólares. En estos rubros, los principales proveedores fueron China, España y Brasil. Vamos a otro subrubro. Por ejemplo, pullovers, chalecos de fibra sintética, 11 millones de dólares. Los más provenientes de China, Brasil y Bangladesh. Vamos a otro rubro calzado, que decíamos que, lo veíamos en los mensajes, cosas que la gente suele comprar a través de estas plataformas. Las compras externas de calzado fueron por 41 millones de dólares en el primer cuatrimestre. Hubo un aumento interanual del 6,4%. Y aquí los principales orígenes de productos fueron de China y Brasil. Vemos la dimensión del dinero que se mueve con estas importaciones, con estas compras desde el exterior. ¿Cómo afecta a los comerciantes de nuestro país? Entre los rubros más afectados, lógicamente, se encuentran vestimenta
y juguetes. Según un informe de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la vestimenta representó el 21,6% de los envíos bajo el régimen en 2024 y los juguetes el 11,8%. Desde la Cámara de Comercio han remarcado que la importación formal paga 20% de arancel, 5% de tasa consular, 22% de IVA, adelantos de IVA e IRAE, además de costos como licencia automática del Ministerio de Industria, tasa de escáner, despacho y logística. Todo esto desemboca en un sobrecosto total que supera el 80%. Por lo tanto, remarcan que el comerciante formal, el importador, se ve aún más desprotegido a la hora de competir con estos productos que llegan desde el exterior del país. Al precio que nos podemos encontrar, por ejemplo, un calzado en estas plataformas, es el precio al que un empresario local lo compra en China, pero comprando 6.000 pares. Y a eso vos tenés que sumarle el precio del flete, los seguros y todos los pagos del régimen general, lo que hace, bueno, que sea prácticamente imposible competir con estas plataformas. Y ahora que estamos hablando de ropa, en el caso de los juguetes, por ejemplo, la desventaja no es solamente tributaria, sino que también es regulatoria, porque los importadores tienen que cumplir con controles vinculados a la seguridad de los productos y los materiales, mientras que los que ingresan por encomienda, al ser declarados para uso personal, no están sujetos a estas exigencias. Ahí también hay otras desventajas para los empresarios locales de nuestro país. Bueno, empresarios locales de nuestro país que aparte vienen bastante complicados porque la venta de juguetes ha caído muchísimo. Entonces, si encima tienen que competir con lo que se trae de afuera, es tremenda la situación, claro, ¿no? Y otro aspecto que también hay que considerar, que por ahora viene siendo menor, pero que los comerciantes locales ya lo empiezan a manifestar como una preocupación, que es la reventa de estos productos, claro, en el mercado también informal. Muchas personas que compran estos productos, los revenden y sigue siendo más económico el precio del que lo venden que el que lo tienen los comerciantes locales. Sí. ¿Cómo afecta esto a nuestros comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país? Bueno, para saber esto hablamos con Pablo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, que nos explicaba cómo viene siendo el impacto en nuestro país. El sector netamente comercial está sufriendo un impacto con esto. Cuando se escuchan cifras del número de operaciones y sobre todo de los montos implicados, han salido cifras sobre el principio de año que andaban en torno a los 12 millones de dólares. Esa cantidad de dinero directamente es dinero que se saca del circuito comercial. Entonces, hay un impacto que es cierto, hay un impacto que lo sufre el comercio y por otro lado puede tener algún impacto indirecto también en el sector industrial cuando se tratan de compras que se pueden producir en el país. Pero me parece que eso puede tener una magnitud menor, digamos. Lo que sí directamente está sintiéndolo es el comercio, directamente el comercio minorista, el comercio de autoservice, el sector comercial de tiendas y de zapaterías y de todo lo que se comercializa en el sector vestimenta, en el sector electrodomésticos. Son diversos los artículos que se traen. También nos comunicamos para este informe con Ana Laura Fernández, jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, que se refirió al impacto que tiene esto para los comerciantes locales y aseguró, bueno, que esto no es un fenómeno nuevo tampoco. El régimen de franquicias como tal es una preocupación de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. No es una preocupación nueva, o sea, tengamos en cuenta que este régimen ya está presente o ha estado presente en nuestro país desde el año 2012. Sin embargo, sí es una realidad que lo que fue a mediados del año pasado con la llegada de Temu a Uruguay y al mundo implicó un crecimiento muy importante en lo que refiere a la cantidad de envíos de mercadería que ingresa a nuestro país bajo este régimen. Tengamos en cuenta que previo a la llegada de Temu en Uruguay, bajo este régimen ingresaban en el entorno de 45.000 operaciones mensuales. Hoy estamos en el entorno de las 150.000, 160.000 operaciones mensuales. Entonces, claramente tuvo un crecimiento muy importante y eso hoy está impactando en el comercio minorista y en particular en algunos rubros, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que es el rubro vestimenta, calzados, artículos para el hogar, juguetes,
pequeños artículos electrónicos son los rubros donde hoy está ingresando mayor cantidad de mercadería bajo este régimen. Esto claramente genera un corrimiento del consumo de los uruguayos hacia el exterior, y en detrimento vemos una caída en los niveles de venta en los comercios en general y en particular de estos rubros. A principios de mayo, la Cámara de Comercio tuvo una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Odone, donde plantearon esta preocupación. Ana Laura Fernández explicaba que no fueron a presentar soluciones, que lo que hicieron fue poner esta problemática sobre la mesa y advertir por el trato diferencial que entienden que se genera con la mercadería que ingresa bajo este régimen. El gobierno, según dijeron, entiende este problema y se encuentra analizando posibles medidas, algunas de las cuales podrían llegar vía decreto reglamentario, mientras que otras, por ejemplo, requerirían incluirse en la ley de presupuesto. Ana Laura Fernández destacó que esta situación puede desembocar en la pérdida de puestos de trabajo de quienes trabajan en el sector de comercio. Escuchemos el análisis que hacía al respecto. Claramente es una preocupación para el sector comercial y para las empresas, tanto las pequeñas, las medianas como las grandes, porque en un mercado tan pequeño como el uruguayo, el que un jugador como Temu hoy esté formando parte de las decisiones de consumo de los uruguayos, claramente está impactando al final del día en los resultados en términos de venta de las empresas, del sector comercio, por lo tanto en sus niveles de ingreso, de rentabilidad, y también esto puede terminar impactando al final del día en lo que son las fuentes de trabajo de aquellas personas que trabajan en el sector comercio, sumado a que también hay una caída en los niveles de recaudación. Tengamos en cuenta que la mercadería que ingresa a nuestro país bajo el régimen de franquicias, sea proveniente de Temu, de China o de Estados Unidos o de donde venga, si ingresa bajo el régimen de franquicias no paga ningún tipo de tributo ni arancel. Entonces también eso impacta en lo que tiene que ver con los niveles de recaudación a nivel del país. Desde la Cámara de Comercio hemos planteado a las autoridades esta preocupación, el impacto que está teniendo en el sector comercio, cómo está afectando los niveles de venta y cómo hoy las empresas del comercio minorista se están viendo afectadas por esa realidad. Ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para impulsar el comercio local y hacer que sea más competitivo frente a esta modalidad de compra? En más de una oportunidad hemos hecho aquí en el programa, por ejemplo, el paralelismo con la situación que había en su momento en el litoral del país y la diferencia cambiaria con Argentina. Este era un paralelismo que también hacía Pablo Villar de ANMIPE, que quien entiende que el gobierno además tiene poco margen de acción para tratar de solucionar ese problema. Escuchemos. Bueno, en términos generales, viste, es como cuando tenemos problemas en la frontera, ¿no? Cuando tuvimos problemas con Argentina en la frontera, que estaban las cosas 3, 4, 5 veces más baratas por razones internas de la Argentina. Los gobiernos, el gobierno nacional, tiene poca cintura, porque primero, son magnitudes de diferencia que son muy difíciles de igualar. Por otro lado, algunas medidas se pueden implementar, bajar algunos IMESI, que hay doble IMESI, con las zonas que están por encima del Río Negro, bajarle algunos productos, bajar los combustibles, tener algunos precios diferenciales, pero es poca cosa lo que se puede hacer, porque la diferencia además es gigantesca. Ahora, en este tipo de cosas, yo creo que nosotros, en el mediano y largo plazo, creo que además tenemos que ir generando un cambio cultural en donde tenemos que bajar el consumo superfluo de algunos bienes y de algunos productos, porque además básicamente se ingresan a los sectores más vulnerables en una carrera de consumo que tienen muchas dificultades para satisfacer, y que después se ven enrolladas en un montón de calamidades que le surgen a partir de todos los instrumentos de crédito que son muchas veces usados compulsivamente por toda esta serie de ofertas maravillosas que hacen Temu y otras plataformas.
Decía Villar, hay que impulsar un cambio cultural, bajar un poco el consumo. Y en relación a esto último, en el Parlamento hay un proyecto que va por la vía contraria a este cambio cultural que propone Villar de reducir el consumo. Ya que el Partido Colorado, recordarán, porque lo hemos tratado aquí en el programa, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para modificar el régimen de encomiendas postales internacionales de entrega express, lo que comúnmente conocemos como venimos tratando compras internacionales. Esta iniciativa busca aumentar de $200 a $500 el valor máximo de importaciones exentas de tributos. En Uruguay, hoy, está habilitado que una persona puede ingresar al país hasta 3 envíos al año sin pagar impuestos y sin contratar un despachante de aduana. El límite máximo de las compras es de $200, como decíamos, cada envío, y el paquete no puede exceder los 20 kilos. Esta iniciativa del Partido Colorado fue presentada por el diputado de Vamos Uruguay, Juan Martín Jorge. Hablamos con él y nos dijo por qué cree que este proyecto es relevante. Bueno, a ver, nosotros entendemos de que esta normativa, que ya tiene muchos años, tuvo un camino restrictivo. Recordemos que antes se podían hacer 5 importaciones por año, luego las bajaron a 4 y luego a 3. Entonces se fue cerrando este camino de libertad para la gente. Y lo que nosotros estamos proponiendo es no innovar en nada nuevo, sino una norma que ya existe, un mecanismo que ya es utilizado y bien usado por la gente, volver a ese camino de libertad, deshacer ese camino de restricción, en darle a la gente más apertura, más libertad, donde se va a beneficiar a muchísima gente. Es muchísima la gente que se beneficia y es poquita la gente que se perjudica. Y cuando hablamos de la gente que se perjudica, tampoco es olvidarnos de ellos, es ver a quienes realmente les afecta y tratar de trabajar sobre esos puntos y tratar de hacerlo lo menos impactante posible. Ahí escuchábamos al diputado Jorge. Bueno, algo que fue muy cuestionado tiene que ver con que justamente Bordaberry del Partido Colorado había sido contratado en 2023 por la empresa Tienda Mía, que es justamente una importadora, para que flexibilizara justamente, ¿no?, la cantidad de envíos que se podían hacer. Y esto estaba entre las 10 propuestas que Bordaberry, recuerden, hace durante la campaña electoral de cara a octubre, que presenta. Aparte de lo que eran las propuestas del Partido Colorado, él presenta sus 10 propuestas y una de ellas era justamente eso. Nosotros entrevistamos a Jorge aquí en Nada que Perder y le consultamos sobre si esto iba por la misma línea o si era de alguna forma continuar con esta propuesta de Bordaberry. Y él se desmarcó de alguna manera, pero de todas formas son del mismo sector. Escuchábamos la visión del diputado sobre este proyecto. Y distinta es la visión que tienen las empresas. Por ejemplo, Pablo Villar, Dan Mirpe, decía que hay que relativizar los beneficios de este proyecto. Vamos a escucharlo. Primero, estas compras que se realizan por internet en distintas plataformas, por lo general se hacen con tarjeta. Entonces ahí ya tenemos un primer filtro, o sea, es de toda la población que tiene cierta disponibilidad de dinero, está la que además es usuaria de tarjeta. Que no son seguramente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. O sea, estamos hablando capaz de los 3 o 4 quintiles más altos. Entonces, por otro lado, cuando analizamos los productos de compra, capaz que hay muchas compras que son de productos que obviamente no son de primera necesidad. Entonces, estamos de alguna manera con esto o con lo que se había proyectado en la administración pasada de poder acumular las 4 compras anuales por este formato de las 4 compras de $200 que se pudieran acumular y hacer una sola operación, que ya estamos hablando de $800, nosotros la verdad que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque va a seguir impactando negativamente en el sector productivo y en el sector comercial nacional. Otro de los argumentos que ponía el diputado Jorge sobre la mesa para defender este proyecto era, el concepto de libertad de cada individuo para poder realizar estas compras. Villar también relativizó un poco esto. El tema de la libertad, cuando uno analiza y no lo trata así superficialmente, es que todas las personas no tenemos los mismos grados de libertad cuando hablamos de compra, cuando hablamos de consumo, cuando hablamos de tener ciertamente un margen de libertad para satisfacer nuestras necesidades. Entonces,
nos resulta un argumento un poco falacioso. Y consideramos que no son los sectores de la población que se deben de beneficiar con alguno de estos instrumentos. Y había un informe de Diego Martini sobre este tema. Exactamente, Diego hace ya 7 meses había en su Desde Adentro abordado la cuestión que mencionaba Sale con lo de Bordaberry, justamente en un espacio suyo que nominó en ese momento Bordaberry el lobista, en el Desde Adentro, así que quien quiera buscarlo está bajo ese nombre. Y hay una pregunta que siempre es interesante hacerse cuando uno habla de estos temas, y es ¿qué ha pasado en otras partes del mundo con este tema? En particular, ¿qué ha pasado en otros lugares del planeta Tierra con las plataformas para realizar compras online? Bueno, vamos a Europa, primero que nada. Temu fue investigada por parte de la Unión Europea debido a la presunta venta de productos ilegales y su potencial diseño adictivo. La investigación fue de parte de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor y arroja que esta plataforma tiene prácticas que son nocivas justamente para los usuarios. Los sistemas de Temu de recomendación de compras y sus programas de recompensas al estilo de juegos fueron lo que despertó las preocupaciones entre los reguladores europeos, y allí se considera que estas prácticas podrían fomentar un comportamiento adictivo entre los consumidores. Seguramente muchos se han cruzado en redes sociales cuando están mirando historias o cuando están pasando entre posteos con publicidades de Temu como esta que vamos a escuchar ahora, que da cuenta de cuál es el estilo de esta plataforma. Mentirosos, soy una banda de mentirosos. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú eres el jefe de Temu? Sois unos estafadores. Dijiste que si la gente se descargaba la app de Temu podía obtener como regalo una tablet. ¿Por qué yo no puedo conseguirlo? Pero la promoción es real. ¿Desde dónde descargaste Temu? ¿Acaso importa? Es importante. Si quieres conseguir tu regalo tienes que hacer clic en este vídeo ahora y descargar. Bueno, seguramente publicidades como estas se han cruzado miles. Claro, esa es la que yo mencionaba más temprano. Que por eso decía que a su vez información falsa, porque en eso que te dicen, te regalamos una tablet, te regalamos... En realidad son compras que se hacen. Totalmente. Bueno, esta investigación de la que hablamos de la Comisión Europea se desencadenó después de denuncias presentadas por la Organización Europea de Consumidores. La Red de Cooperación para la Protección del Consumidor identificó varios tipos de prácticas problemáticas en esta aplicación, en esta plataforma, que considera que infringen las leyes de protección al consumidor de la Unión Europea. Y ojo con esta enumeración que vamos a hacer. Descuentos falsos. Dar la falsa impresión de que se ofrecen productos con descuento cuando no lo hay. Venta bajo presión. Presionar a los consumidores para que completen compras utilizando tácticas como afirmaciones falsas sobre suministros limitados o plazos de compra falsos. Gamificación forzada. Obligar a los consumidores a jugar un juego de girar la rueda de la fortuna para acceder al mercado en línea mientras se oculta información esencial sobre las condiciones de uso vinculadas a las recompensas del juego. Información faltante y engañosa. Se muestra información incompleta e incorrecta sobre los derechos legales de los consumidores a devolver productos y recibir reembolsos. Temu tampoco informa a los consumidores con antelación de que su pedido debe alcanzar un valor mínimo para poder completar la compra. Reseñas falsas. Se proporcionó información insuficiente sobre cómo Temu garantiza autenticidad de las reseñas publicadas en su sitio web. Las autoridades nacionales encontraron, por ejemplo, reseñas que son sospechosas de no ser auténticas. Y por último, también se encontraron datos de contacto ocultos. Es decir, que los consumidores no pueden comunicarse fácilmente con Temu para realizar preguntas o presentar quejas, lo que vulnera de algún modo los derechos de los consumidores. Llegaron muchísimos mensajes, Luqui, así que ya podremos comentar algunos de ellos. Muchas gracias por este informe. Muchas gracias a ustedes.